Bueno, buenos días a todos. Como ya ha dicho Matías, la ponencia que voy a dar hoy es sobre la discalculia y tiene como título Reeducando matemáticamente en contexto de discalculia en edades tempranas. Sí, gracias. Como ya sabemos todos, las matemáticas son algo esencial en nuestra vida diaria, pero el pleno acceso a una adecuada alfabetización matemática se puede ver obstaculizado por la manifestación de dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Las dificultades del aprendizaje de las matemáticas pueden estar causadas por diversos factores. Algunos de ellos pueden ser una enseñanza insatisfactoria, las creencias negativas estereotipadas que hay hacia las matemáticas. También se puede deber a déficits en el desarrollo cognitivo y también a factores económicos o sociales, entre otros factores. Y el concepto de dificultad del aprendizaje de las matemáticas se aplica de forma general al alumnado que está por debajo de la media de su grupo o por debajo de su propia media de rendimiento, en este caso en el área de las matemáticas. En cuanto a las dificultades del aprendizaje de las matemáticas, existen tres grupos de severidad. Nos encontraríamos con el grupo leve, moderado y grave, y dentro de este último grupo, que es el de mayor severidad, se encuentra dentro la discalculia, o también llamado trastorno del aprendizaje de las matemáticas. Y aunque en la última década se ha tomado mayor atención dentro de la discalculia en la literatura científica, en comparación con otras dificultades del aprendizaje o trastornos del aprendizaje, como puede ser la dislexia, el TDAH o el trastorno del desarrollo del lenguaje, la discalculia ha obtenido una mayor atención dentro de esta literatura científica. Esto ha contribuido a que haya un escaso conocimiento sobre la discalculia, tanto en el entorno familiar como en el entorno escolar. Y esto, a su vez, ha provocado que su identificación sea tardía y algunas veces suele ser una identificación nula, y también, a su vez, la identificación tardía hace que esa intervención pues, sea tardía también. Y motivados por esta situación, el objetivo de esta ponencia es facilitar un acercamiento básico y sintético a las características más relevantes de la discalculia. Vamos a empezar por ellas. Primero vamos a ver un poquito las características generales. Como ya he dicho, es un trastorno específico del aprendizaje y afecta a la correcta adquisición de las habilidades aritméticas. Pero, sobre todo, las habilidades aritméticas que más están afectadas son las relacionadas con el sentido numérico, con el conteo y con el cálculo. También la discalculia interfiere significativamente tanto en el rendimiento académico, se puede ver dentro del colegio, como en las actividades de la vida cotidiana que están relacionadas con las matemáticas, es decir, que también se puede ver en el entorno familiar. Se dice que la discalculia es persistente y que no tiene cura, y que es algo inesperado. ¿Por qué se dice que es algo inesperado? Porque los niños que tienen discalculia tienen un nivel de inteligencia normal y una escolaridad apropiada. Muchas de las veces estos niños tienen buenas notas en el resto de asignaturas y donde fallan es en la asignatura de matemáticas. Tiene una prevalencia estimada de aproximadamente el 5%, es decir, por ejemplo, que en un aula de 25 niños es probable que uno de ellos pueda tener riesgo de discalculia. Y tiene un carácter heterogéneo. Hay una gran variabilidad entre los niños que tienen discalculia, las dificultades que tienen entre ellos son muy diferentes. Y la discalculia no siempre se presenta de forma aislada, sino que una cuarta parte de las personas que están afectadas por discalculia muestran comorbilidad, es decir, que a la vez pueden tener discalculia y otras alteraciones, como el TDAH, la dislexia, el trastorno del lenguaje, la ansiedad. Y ahora vamos a pasar a las causas de la discalculia. La discalculia tiene diversas causas.
La primera de ellas sería unas causas neurológicas, tiene origen neurológico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que muestra diferentes déficits en las habilidades matemáticas, que son producidos por dos cosas. Pueden ser producidos por dos cosas. Por alteraciones que son persistentes en esas áreas cerebrales involucradas en el procesamiento numérico, o también hay estudios que han comprobado que hay diferencias estructurales en el volumen de la materia gris y blanca del cerebro. También tiene probablemente, ya que se ha hecho muchos menos estudios, tiene origen genético y origen ambiental. La discalculia tiene origen genético, ya que tiende a ser un trastorno hereditario, y los estudios han comprobado que los niños con familiares con discalculia tienen un riesgo de 5 a 10 veces mayor que la población general de padecer discalculia. Y en cuanto al origen ambiental, se dice que la discalculia puede deberse a condiciones ambientales, como por ejemplo un nacimiento prematuro o la ingesta de alcohol durante el embarazo. Vale. Ahora vamos a pasar a la parte de sintomatología, pero antes de pasar a los síntomas, quiero destacar que el diagnóstico se realiza durante los primeros cursos de educación primaria, entre los 6 y los 8 años, luego iremos un poquito más a esa parte del diagnóstico, pero aunque se diagnostique en educación primaria, ya se pueden ver síntomas en la etapa de educación infantil. Es por eso que voy a empezar con los síntomas de educación infantil. Y también me voy a adelantar al pensamiento que tengáis, y los síntomas que vamos a ver puede ser que vosotros como profesores les hayáis visto en el aula y vuestros alumnos presenten estos síntomas, pero estos síntomas se tienen que tener en cuenta en comparación con los alumnos de su propio curso y de su propia edad, ¿vale? Y se tienen que presentar de forma persistente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con los síntomas más frecuentes en la educación infantil. El primero de ellos sería la dificultad en la adquisición de los principios básicos del conteo, y voy a hacer un repaso de los principios, ¿de acuerdo? El primero sería el principio de orden estable, en el que se han de entender que la secuencia numérica tiene un orden que no puede ser cambiado. Entonces, algunas veces estos niños puede ser que no sepan correctamente esa secuencia numérica. En cuanto al principio de correspondencia biunívoca, que dice que hay que expresar un número palabra a cada uno de los elementos que estamos contando, es decir, a cada una de las tortugas les daremos un número, 1, 2, 3, 4. Muchas de las veces estos niños cuentan de más esos objetos de la colección, y en lugar de haber 4 tortugas, a lo mejor hay 1, 2, 3, 4 y 5. Uy, le he tocado sin querer. Después también pueden tener problemas con el principio de irrelevancia del orden, que consiste en que da igual por el orden en el que empecemos a contar, en este caso las flores, que siempre va a haber 3 flores. En cuanto al principio de cardinalidad, en el que el último número que decimos es el número total de flores que hemos contado, muchas veces no comprenden que ese último número es el número total que han contado, y el principio de abstracción, en el que tiene que comprender que todos estos principios anteriores que he dicho se pueden abstraer a diferentes conjuntos, que pueden ser tanto heterogéneos como homogéneos. En este caso, en este ejemplo de aquí, se pueden contar los elefantes por separado. Puedo contar que hay 2 elefantes, o puedo contar que hay 8 objetos en total. Vale, pasamos a más síntomas. Por ejemplo, la dificultad para clasificar los objetos por sus características. El clasificar los objetos por el tamaño, por el color, por la forma. Esto se puede observar en el aula, que todos los aulas de educación infantil siempre están bien ordenados en el ordenar, por ejemplo, los juguetes. Otro de ellos sería la dificultad en la correspondencia del número-cantidad.
es decir, asociar ese número de objetos con la cantidad que le corresponde. Pueden no adquirir la subitización de cantidades pequeñas hasta 5. ¿Y en qué consiste eso de la subitización? La subitización consiste en poder decir el número de objetos que hay de algo, por ejemplo, en este caso de los monstruos, poder decir que hay 3 monstruos, pero a simple golpe de vista, sin poder contar que hay 3 monstruos. ¿De acuerdo? Uno de los ejemplos muy claros es la identificación de los números en los dados, los puntitos de los dados. También pueden manifestar dificultad para entender los términos matemáticos. En este caso estaríamos con términos más sencillos, como puede ser el más, el menos, el menor que, mayor que, el total, la mitad, términos muy simples. Pasamos también a que pueden tener problemas para copiar los números arábigos, y en este caso le hemos puesto en la pizarra el número, le mandamos copiar al niño en el papel o de un papel que tenga a otro. Puede tener problemas también con la no estimación de cantidades pequeñas hasta 10. Aquí os he puesto algún ejemplo. En este caso, en la parte de arriba, si le preguntamos al niño dónde hay más, en este caso puede irse, en lugar de a contar las manzanas, podría irse al tamaño de las manzanas. O cuando le preguntamos también cuántas hay, 7 o 14, pues no sabría diferenciar en si se acerca más al número mayor o al número menor. Vale, ahora ya hemos terminado con los síntomas de educación infantil y vamos a pasar con los síntomas de educación primaria. Los dos primeros coinciden con los síntomas que he dicho ya en la educación infantil, que sería la dificultad en las tareas de subitización y en la estimación de cantidades, y también la dificultad para contar con precisión los objetos, que también es lo que hemos dicho antes. Pasaríamos también a que los niños pueden manifestar problemas para reconocer los números, tanto de forma verbal, es decir, que yo diga la palabra 13 y sepan reconocer el número, o que puedan leer el número tanto escrito como en dígitos. También, en cuanto al conteo, pueden tener dificultad para aprender, para procesar, para memorizar o para resolver secuencias numéricas. La resolución de secuencias numéricas, tendríamos aquí un ejemplo. En este caso, el niño no se ha dado cuenta que entre el 36 y el 38 no se encuentra el 30... Ay, este le he puesto mal. 36, 37, 38... me he confundido y lo iba a poner de 2 en 2. Bueno, sería de 2 en 2 y estaría mal en este caso el 43, este sí que estaría mal. O también les costaría mucho el contar hacia atrás, el contar de 2 en 2, contar de 5 en 5, contar de 10 en 10. Vale. También nos encontramos con dificultades relacionadas con la comparación de números, es decir, ¿cuál es el número mayor? ¿El número 7 o el número 9? También la dificultad para ordenar una colección de números, es decir, les damos el número 4, 8, 10 y 9, entonces les tienen que ordenar de mayor de mayor a menor o de menor a mayor. También suelen tener dificultad para cambiar de una representación numérica a otra, de la representación numérica de la verbal a la simbólica, de la simbólica a la verbal. Ahí tenéis algunos de los ejemplos, con símbolos de forma verbal, también el número con las manos. Otra de las dificultades que podemos encontrar sería la dificultad para entender la estructura de la recta numérica y posicionar los números sin marcas. ¿Qué es eso de ¿a qué me refiero con la estructura de la recta numérica? Por ejemplo, los niños con la recta numérica tienen que entender que dentro de este 0 y 100 se tienen que colocar los números de forma estable, es decir, que entre uno y otro número debe haber la misma distancia,
Os he puesto aquí un ejemplo. En este caso, el niño le hemos mandado colocar el número 11 en la recta numérica del 0 al 100 y lo único que ha hecho es ir contando 11 rayitas hasta llegar al número 11 y ponerle ahí sin tener en cuenta la distancia que debe de haber dentro de sus números. También puede tener dificultades para componer y descomponer los números naturales, o al escribir, leer y recordar números puede cometer algunos de los siguientes errores. Os he puesto aquí algunos ejemplos. Las sustituciones, por ejemplo, en lugar de leer el número 16 puede leer directamente el número 17, el siguiente. Se puede también producir transposiciones, el dar la vuelta a los números, en lugar de escribir el 25 escribe el 52, o también tienen muchos problemas con el número 0. Inversiones en espejo, la escritura del número 3 al revés, o la lectura del número 9 en lugar del número 6. Y omisiones, el querer escribir, por ejemplo, el 1555 y escribir solo el 155. Ha omitido uno de los números. Y también puede empezar a leer o a escribir los números en lugar de izquierda a derecha, al revés, de derecha a izquierda. También puede tener dificultad para entender el valor posicional de los números de forma hablada o escrita. A esto me refiero con la comprensión de las unidades, las decenas, las centenas, que tendríais aquí abajo un ejemplo, o suele ser muy común que al no entender el valor posicional de los números pueda escribir, por ejemplo, el número 1324 con todos los números que vamos diciendo oralmente, 1320 y el 4, ¿de acuerdo? O también no saber no poder reconocer que el número 29 es menor que el 31. Al ver el número 9 piensan que es un número más alto que un número que tiene el número 1. Vale. Pasaríamos ya a la parte de los síntomas que están relacionados con el cálculo y podré tener dificultad para resolver cálculos mentales, suele evitarlos o tiende a querer utilizar más los dedos o material manipulativo. Que no quiere decir que en este caso los dedos sean malos ni el utilizar material manipulativo, pero a lo mejor cuando los niños ya están en un curso de primaria en el que ya deben utilizar el cálculo mental en lugar de utilizar los dedos, por ejemplo, para hacer el 2 más 1, el 2 más 1 ya nos sale directamente con el cálculo mental y no hace falta que nos pongamos a contar con los dedos el 2 más el 1, 3. Pueden tener dificultad en la ejecución de las operaciones matemáticas y aquí nos encontraríamos con diferentes errores. Por ejemplo, la confusión de los símbolos, el más, el menos, en la multiplicación, la división, el mayor y el menos. Casi siempre, como se suele empezar por la suma, después cuando pasamos a la parte de la resta, los niños cuando ven el símbolo de la resta siguen sumando también. También pueden tener problemas con la ubicación de los dígitos cuando están realizando operaciones de forma vertical, o pueden olvidarse el número que se han llevado en la suma, en la resta, en la multiplicación. También tenemos dificultades para aplicar las estrategias básicas del cálculo y suele utilizar estrategias de cálculo inmaduras. Esto está relacionado también con los dedos que he dicho antes. En este caso, los niños persisten en utilizar los dedos en lugar de, por ejemplo, para hacer esa suma, utilizar la recta numérica, que suele ser uno de los recursos que se da para primaria, o la descomposición de los números, o el comenzar a sumar desde el número mayor, no empezar desde un principio. Si vamos a sumar de 8 más 2, no empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya 9 y 10. También en cuanto a los síntomas que están relacionados con la memoria, tanto
a corto plazo como a largo plazo, tendríamos la dificultad para memorizar y recordar los hechos numéricos básicos. Con la palabra hechos numéricos básicos nos referimos a aquellas operaciones que se pueden resolver pero sin realizar la operación. Es decir, que en este caso podríamos memorizar que el 2 más 2 son 4, las multiplicaciones también serían hechos numéricos, no nos haría falta ya hacer esa operación a mano o con la calculadora porque ya está almacenada en la memoria. También tiene dificultad para memorizar conceptos matemáticos, reglas, fórmulas matemáticas, procedimientos matemáticos, como por ejemplo los pasos que hay que seguir para realizar, en este caso, una división larga. Ahora pasaríamos a las dificultades que tienen para resolver los problemas matemáticos, pues pueden tener dificultad en cada una de las fases que compromete el hacer un problema matemático, como por ejemplo traducir el enunciado que están viendo a un lenguaje matemático, o identificar la operación que tienen que realizar, organizar la información o seleccionar y ejecutar las estrategias adecuadas para resolver ese problema matemático. También tendríamos la dificultad para manejar el sistema monetario. Esto lo veríamos reflejado en las compras que hacemos habitualmente. Suelen confundir mucho o no comprender el concepto de vuelta o de cambio y también tienen mucha dificultad para ver la distinción entre los euros y los céntimos. En este caso el 3,99 se acerca más a los 4 euros que a los 3. También pasaríamos a la parte del sentido espacial. Suelen presentar un sentido espacial deficitario. Pueden confundir las diferentes posiciones, el arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás. Suelen tener también dificultad para orientarse dentro de un edificio o fuera de los edificios. También pueden tener dificultad para leer los planos de las calles o el plano del aula mismo. Y también pueden tener dificultad para poder observar los objetos, poder identificar los objetos desde diferentes perspectivas. Os he puesto ahí un objeto, en este caso se puede ver la chincheta desde arriba, pero solo vemos un punto, sigue siendo una chincheta. Y en cuanto a las dificultades relacionadas con el tiempo, tendríamos la dificultad para identificar y ordenar secuencias temporales, tenemos aquí el ejemplo, o para identificar, reconocer o memorizar los días, las semanas, los meses, los años, las fechas, la memorización de las fechas también. Y por aquí abajo también tenemos la dificultad de poder leer y comprender tanto los relojes digitales como los relojes analógicos. Vale, ya vamos a pasar al último síntoma, y a medida que pasa el tiempo es frecuente que los niños con discalculia manifiesten rechazo hacia las tareas matemáticas o tengan signos de ansiedad. Podemos escuchar frases como estas: no quiero hacer matemáticas, no soy capaz de resolver ese problema, o las matemáticas no se me dan bien, lo hago peor que los demás. Y también podemos ver signos fisiológicos de la ansiedad, como puede ser el sudor, el dolor de cabeza, los temblores, el dolor del estómago. Vale. Y de todos estos síntomas hemos dicho que suele haber una identificación tardía de estos síntomas. Entonces, dentro de la tesis doctoral que estoy realizando con José María Barbán y Ana Maroto, estamos realizando una checklist de detección de los síntomas de riesgo de discalculia. ¿Y qué significa eso de checklist? Pues como bien su nombre indica, es una lista de síntomas que se pueden leer para reconocer
tanto en los alumnos como en nuestros hijos. Es decir, que vamos a realizar una checklist para las familias y otra para los profesores, para que puedan identificar esos síntomas dentro del aula. Pero no sería un instrumento de diagnóstico, sino que sería solo de identificación de ese riesgo de discalculia. Y esta checklist tiene 5 dimensiones, las 4 primeras, las del sentido numérico, recuperación y procesamiento de la información, medida y la dimensión visoespacial, estarían relacionadas con el perfil cognitivo del niño, y la última dimensión, que sería la dimensión del dominio afectivo, estaría relacionada con el perfil afectivo del niño. Vale, vamos a pasar a la parte del diagnóstico, y lo primero que quiero que veáis es lo que pone sobre los criterios diagnósticos de la discalculia en el manual de las enfermedades... ¿cómo era? El manual de las enfermedades intelectuales. No me acuerdo del nombre. Creo que sí que... ¿Reconocéis el nombre del DSM-5? Sí, es que no me acuerdo del nombre largo. Vale, pues en el DSM-5 nos dice que la dificultad del aprendizaje, en este caso los síntomas de la discalculia, tiene que haber persistido durante al menos 6 meses. También nos dice que el rendimiento de las aptitudes académicas afectadas, o sea, de las aptitudes de las matemáticas, se encuentra sustancialmente por debajo del promedio. Otro de los criterios sería, en la mayoría de los individuos las dificultades del aprendizaje son muy evidentes en los primeros años escolares, pero, sin embargo, pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan esas capacidades limitadas, o sea que se puede también identificar de forma tardía. Y por último, también nos indica que las dificultades de aprendizaje no se atribuyen a discapacidades intelectuales o a trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, también no se puede atribuir a adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje e instrucción académica, directrices educativas inadecuadas, un poquito lo que he dicho al principio de la ponencia, ¿de acuerdo? Vale. Volvemos también a antes de la ponencia, habíamos dicho que la detección temprana se hacía entre los 6 y 8 años y es el profesor y los familiares los encargados de identificar ese posible riesgo de discalculia, por eso el estar elaborando esta checklist, y el profesorado puede avisar, dar la voz de alarma a los profesionales del colegio, que son el equipo de orientación educativa o el psicopedagogo, y son ellos los encargados de realizar el verdadero diagnóstico. Este diagnóstico se había formado por una historia clínica y por una evaluación neuropsicológica. Dentro de la evaluación neuropsicológica, los profesionales deberán de hacer pruebas psicométricas de rendimiento matemático, que ahora veremos algunos ejemplos, y estas crean un perfil de desempeño de las habilidades matemáticas del niño, que este perfil de desempeño sirve para poder adaptar ese programa de intervención que hacen con los niños. Y el programa de intervención, esa intervención que se realiza en los niños con discalculia, tendría el objetivo de minimizar las dificultades, porque, como habíamos dicho, la discalculia es persistente y no tiene cura. ¿De acuerdo? Vale. Pues algunos de los instrumentos diagnósticos de la discalculia. Dentro de la tesis doctoral he realizado una revisión sistemática y he encontrado algunos instrumentos que evalúan de forma general el rendimiento matemático, pero que pueden ayudar a identificar la discalculia. En este caso he puesto ahí 3 ejemplos. Creo que el primero le conocéis todos, que sería la escala de inteligencia Wechsler, el test de aptitudes escolares, TEA, o la batería de evaluación de la competencia matemática, EVAMAT. Y luego nos encontramos con instrumentos que han sido diseñados específicamente para identificar la discalculia. Dentro de ellos tendríamos algunos que son en papel y otros que son en formato digital. Y, bueno, no me voy a poner a leer todos, pero los que os acabo de señalar con las flechas son los que están
que están en formato gratuito. El primero sería en formato papel, que sería el test verde, que se llama Batería para la evaluación rápida de la discalculia evolutiva, y luego en formato online de forma gratuita también se encuentran el test de riesgo de discalculia de SmartTic, que se suele hacer en formato de tablet, y también con el de Diamante, que creo que es un software. Vale. Y pasamos ya a la parte de intervención, y debe de haber una comunicación y una coordinación y una comunicación entre el colegio, la familia, el niño y los especialistas. No puede ir cada uno por su lado, sino que tiene que estar todo interconectado, es decir, que el colegio tiene que ayudar al niño y a la familia, los especialistas tienen que informar de todo lo diagnosticado a los otros tres, a la familia, al niño, al colegio, y el niño tiene que entender también, tiene que estar bien informado de lo que le pasa, de que tiene discalculia, hay que explicarle qué es eso de la discalculia y por qué está fallando tanto en hacer las tareas matemáticas. Vamos a pasar a las pautas generales para la intervención. Como ya he dicho, los profesores no somos los encargados de diagnosticar y, por lo tanto, tampoco somos los encargados de hacer la intervención propia dicha, pero sí que podemos intervenir con algunas de las pautas que voy a decir ahora. Hay que tener en cuenta que, dependiendo de las dificultades específicas que presenta el niño con discalculia, se pueden llevar a cabo en el aula pues, diferentes acciones. No quiere decir que todas las acciones que diga puedan servir para todos los niños, pero que pueden ser una orientación. La primera de ellas sería la utilización de instrucciones explícitas y sistemáticas para enseñar las habilidades matemáticas. Es decir, que sean esas explicaciones lo más claras posibles, y una de las cosas que podemos hacer es que los niños puedan crear sus propias autoinstrucciones. Es decir, que, por ejemplo, en este caso os he puesto ahí el ejemplo de la resolución de un problema. Pues al haber explicado al niño las fases que podemos hacer para resolver ese problema, sea el propio niño el que pueda escribir esos pasos que le van a servir a él y no a otro para resolver ese problema. Sirve muy bien para que puedan comprender muy bien esos pasos. También una de las pautas sería la división de las tareas en pequeños pasos y explicar secuencialmente cada uno de ellos. No explicar, no darle tres o cuatro instrucciones seguidas, porque no va a poder procesarlas, sino que ir de paso a paso. También podemos fomentar durante la práctica la autoverbalización, lo que está haciendo el niño. Por ejemplo, si está jugando con las regletas de las regletas Cuisenaire para hacer una suma, pues en ese caso intentaremos que el niño vaya verbalizando todo, para tanto los pasos como el razonamiento, el por qué lo está haciendo. Pues cojo el número 8 y lo voy a sumar al número 7, voy a juntarlo para sumarlo, para juntarlo, tengo que sumarlo porque a lo mejor el problema me está diciendo que lo han juntado, y también es muy importante que los niños vayan haciendo ese conteo en voz alta, tanto señalando como en voz alta. También una de las partes importantes es la utilización de estrategias multisensoriales para la enseñanza de los nuevos contenidos. Uno de los ejemplos sería la secuencia de instrucción concreto, representativo, abstracto, y lo que intentaremos es no correr entre estas fases. Es decir, que la primera parte, que sería lo concreto, el utilizar muchos materiales manipulativos para la enseñanza de esos conceptos, que trabajemos mucho esos materiales manipulativos y no pasemos a la parte representativa o pictórica y a la parte del abstracto antes de entender que el niño ha comprendido ese concepto con lo manipulativo. También combinaremos el juego y los materiales manipulativos para facilitar la adquisición de los diferentes conceptos, procedimientos y habilidades matemáticas. Esto se hace con todos los niños, pero con los niños de discalculia
necesitaremos más la utilización de estos tipos de materiales porque muchos de ellos comprenden mejor los conceptos manipulando, visualizando, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto algún ejemplo, el ábaco, los policubos, las regletas Cuisinert, el bloque multibases, la recta numérica, los bloques lógicos de Dienes, el geoplano y el tangram. Bueno, os he puesto aquí algún ejemplo, pero como ya sabéis hay muchísimos más. Algunas pautas más. Reducir la cantidad de ejercicios o darlos de manera fraccionada. ¿Por qué? Porque estos niños suelen ir un poquito más lentos. Entonces, si al resto de niños les hemos dado 3 ejercicios, no pasa nada que a este otro le demos 1, que siga su ritmo y si ha acabado ese le podemos dar otro. Ofrecer tiempo extra, que está muy ligado a la pauta anterior. En los exámenes también podemos ofrecer ese tiempo extra. Si a los demás niños les hemos dado 1 hora, a lo mejor dar pues, 1 hora y cuarto, lo que necesiten. Dar muchas oportunidades de aplicar en distintos contextos los nuevos conceptos para que los niños hagan relaciones entre ellos. También repasaremos con frecuencia los aspectos estudiados para realizar conexiones entre los que sabían antes y lo que están aprendiendo ahora. Muy importante conocer si el niño ha entendido esos conceptos más básicos para poder pasar a unos conceptos más avanzados, o llevar a cabo la práctica repetida de los ejercicios. Se ha comprobado que la repetición de diferentes ejercicios con diferentes materiales, por ejemplo manipulativos, hace que los niños puedan comprender mejor esos conceptos y puedan avanzar. También permitiremos el uso de estrategias de compensación en las áreas deficitarias, si es que lo necesita. Algunos de los ejemplos sería, por ejemplo, dejarle el uso de la calculadora o que utilicen los dedos o los materiales manipulativos, o si en este caso el niño no es capaz de recordar de que se queda almacenado las multiplicaciones, le dejaremos las tablas de multiplicar. También otra de las pautas sería la utilización de hojas con cuadrículas grandes. El por qué, por ejemplo, si hay un niño que le cuesta mucho la ordenación de la operación de forma vertical, si ponemos la operación en una hoja de cuadritos pequeños, los números no nos cabrán en los cuadros, entonces al final pues, el niño tenderá a ir hacia la derecha o hacia la izquierda y al final se le desordenará y no nos dará bien la operación. Pero, sin embargo, si utilizamos una cuadrícula grande, podremos poner cada uno de los números en esos cuadros y estará la operación más ordenada. También realizaremos intervenciones ecológicamente válidas, es decir, enseñar cómo utilizar las matemáticas en la vida real, que el niño pueda ver que esas matemáticas que está aprendiendo le sirven para su vida diaria. Y repetiremos frecuentemente el significado del lenguaje matemático y su aplicación. Al igual que he dicho que antes podían crearse sus propias autoinstrucciones, también se pueden crear su propia diccionario o enciclopedia de conceptos matemáticos. Y por último también tendremos en cuenta el abordar la ansiedad y las emociones negativas que surgen como consecuencia de los frecuentes fracasos. Antes había dicho que había hecho una revisión sistemática sobre los instrumentos de diagnóstico, pero también he hecho otras sobre los recursos tecnológicos que se ofrecen para la discalculia. He encontrado 2 tipos de recursos, unos destinados al alumnado con discalculia, y dentro de ellos estarían los que entrenan habilidades matemáticas a través de las actividades digitales y pueden ser de un solo juego con varios niveles o un conjunto de actividades, que ahora veremos algún ejemplo. Y otros tienen el objetivo de entrenar las habilidades cognitivas a través de juegos y también está formado por un conjunto de juegos. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Los primeros de arriba, el Number Race, Number Catcher y Number Beats, es solamente un juego que puede ser utilizado para diferentes conceptos. Por ejemplo, el Number Race sirve para el conteo, la secuencia numérica y tanto para la suma como para la resta.
y el number catcher en number bits, no sé si lo podéis ver, pero en este ejemplo, por ejemplo, arriba nos viene 4 bolitas y el objetivo del juego es que el niño haga esa composición de los números. Nos sirve también para trabajar los hechos numéricos. En este caso tendría que juntar diferentes posibilidades para obtener el 4, el 2 más 2 o el 2 bolitas más 1, ¿de acuerdo? El niño lo tiene. ¿Cuál? ¡Ay, se ha ido, perdón! Es que no me doy cuenta que es táctil y Perdón. ¡Ay, no! Ahora, vale. Voy a intentar no acercarme tanto a la pantalla. Eso, lo que estaba diciendo. Que sirve para la composición de los números. Igual que en este, que es un camión que tiene ahí unas naranjas y tiene que ir cogiendo cajas de diferentes frutas. Y los de abajo, que es el Neureka Num, Thalasia o Dinamo Números, son un conjunto de juegos que son muy atractivos para los niños, suelen estar ambientados en diferentes mundos. Por ejemplo, el de Neureka Num está ambientado en el espacio y está formado por un montón de monstruos, y las actividades que ofrecen suelen estar relacionadas más con los síntomas que había dicho antes de sentido numérico, numeración y conteo y cálculo. Seguimos con los recursos tecnológicos que están destinados al alumnado con discalculia, y en este caso tendríamos también recursos que enseñan conceptos matemáticos a través de videotutoriales, como lecciones que son vídeos, o otros de ellos facilitan el aprendizaje de los contenidos matemáticos, son herramientas digitales de ayuda. Y también encontré algunos recursos tecnológicos que entrenaban las habilidades matemáticas a través de actividades digitales, es decir, como los anteriores que he dicho antes, pero están enfocados a todo el alumnado, pero tienen una parte en la que dicen que también pueden ser utilizados por los niños que tienen dificultad del aprendizaje o discalculia. En este caso tendríamos SmartTic, SlateMath y Mathematics. Como antes, vamos a ver algún ejemplo de los vídeos tutoriales que os he dicho antes. Tenéis aquí los dos ejemplos, Charismath y Math Explain, que son vídeos en los que se puede ver de forma visual diferentes conceptos. Por ejemplo, el primero, ese que tenéis allí, está explicando la multiplicación del número 100, el multiplicar 100 por 4, y de forma visual va poniendo ahí los diferentes dibujos con las cajas. El ShapeMath es bastante complejo, no se utilizaría con niños tan pequeños, pero es la comprensión de conceptos matemáticos a través de la configuración de figuras. Luego tenemos por aquí el KidKanit, que te ofrece diferentes herramientas. En este caso os he puesto un ejemplo de una herramienta que te sirve para la multiplicación, sería la unión de esos diferentes lapiceros para ver las diferentes combinaciones. También tenemos uno que se llama Conozca el Abaco, que es el mismo Abaco, pero en lugar de ser manipulativo es digital. Y por último, este de aquí que se llama Long Division, que es una aplicación que te sirve para ir siguiendo los pasos de la división larga. Vale. Y vamos terminando, y por último me gustaría destacar dos de las necesidades que deben ser abordadas para mejorar la situación de potencial desventaja en la que se encuentran los niños que presentan discalculia. Nos encontraríamos con la identificación y el diagnóstico precoz y con las intervenciones que deben ser personalizadas. En cuanto a la identificación y el diagnóstico precoz, tiene que ser, el diagnóstico es posible si tenemos un conocimiento de estas manifestaciones de la discalculia, pero como ya he dicho antes, en la actualidad es uno de los trastornos del aprendizaje que menos se conocen, pero afortunadamente en los últimos 10 años está aumentando mucho la investigación sobre este trastorno y se va conociendo un poquito más dentro de la sociedad, aunque todavía queda un camino muy largo. Y en cuanto a las intervenciones personalizadas, se ha de tener en cuenta la incorporación de las
de los principios del diseño universal para el aprendizaje y así poder generar entornos de aprendizaje inclusivos en los que los niños cumplan con las 3 P's de la inclusión, que sería la presencia en clase, la participación en clase y el progreso dentro de esa clase de matemáticas. Por último, destacar que es preciso seguir desarrollando e impulsando investigaciones que puedan aportar más evidencias científicas para avanzar en las líneas de investigación que contribuyan a la mejora de la relación que tienen los niños de discalculia con esas matemáticas. Aquí os he dejado también las referencias bibliográficas que he utilizado para la presentación y muchas gracias por su atención y les dejo aquí también mi correo para que puedan mandarme todas las dudas que quieran o si quieren colaborar también dentro de la investigación o estar atentos a los avances que hay dentro de ella. Muchas gracias.